Qué bonito saber que usted nos acompaña. Hay una de las consultas y de las dudas más frecuentes de los papás y de las mamás de hijos varones pequeñitos. Es si mantenerle el prepucio es lo adecuado o si hay que retirarlo por medio de la circuncisión. ¿Es necesaria esta práctica? ¿Qué tan frecuente es la circuncisión aquí en el país? Yo estoy seguro, mamá y papá, que ustedes se han hecho muchísimas consultas respecto a esto. ¿Cuáles son los beneficios que esto tiene, retirar el prepucio para la salud masculina? Invitamos al urólogo infantil Osvaldo Murcia para el que sea él quien nos amplíe y ustedes obviamente también puedan ayudarme a hacer la entrevista y hacer las consultas, que por cierto puede tramitarlas a través del Facebook o a través de un vídeo al 6087-7777. Doctor, qué gusto saludarle. Buen día. Hoy hemos estado con bastante urología, pero bastante útil, me parece. Exacto. ¿Qué es el prepucio? Doctor, comencemos por lo que es básico, que creo que es bueno que todos entendamos. Eso es, bueno, muy importante, Omar, empezar diciendo que el prepucio es el recubrimiento que existe de piel que da al glande una protección y que sale más allá del glande y cubre hasta la uretra. Entonces, es un exceso de piel que vamos a tener en el pene. ¿Cuáles son las características de un prepucio en la categoría de un prepucio normal, doctor? Ok, magnífico. Las características de un prepucio normal para cualquier paciente, ya sea niño o adulto, es que tiene que ser elástico, tiene que ser móvil y tiene que ser autolubricado. Tenemos que tener claro, don Omar, que el prepucio es necesario en la vida embrionaria. Es necesario porque si nosotros no tenemos el prepucio y no se forma el prepucio, después no se pueden formar ciertas estructuras importantes del pene, como es la uretra. Entonces, si nosotros por A o por B nos falta prepucio en la vida embrionaria, no se forma la uretra. Entonces vamos a tener malformaciones cuando el niño nace, que se llaman hipospadias, y es que la uretra no queda en la puntita del pene, sino que va a quedar en alguna parte del pene hacia el escroto. Eso está interesantísimo para aprenderlo hoy. Me habla usted de que las características es que sea móvil, elástico y autolubricado. Sí, señor. Y eso ya me lleva a pensar a mí en un problema, y lo digo también como papá. Recuerdo que hace 20 años, ese fue una de las circunstancias que noté que no era tan elástico, cuando como papá y la mamá teníamos que retraer el prepucio porque no era tan elástico y no salía todo el glande. Ya estamos hablando de que ante ese tipo de comportamiento, de características, mejor dicho, el prepucio no está dando un buen funcionamiento. Exacto. Es importante tener claro, Mar, que para efectos prácticos, para uno decir que un prepucio sea sano, tenemos que empezar con esta práctica desde que el niño nace. Y usualmente nosotros lo olvidamos. Y lo olvidamos tanto como padres y también lo olvidamos también como médicos cuando estamos de frente a un paciente. ¿Quiénes son los primeros que tenemos que estar recomendando este ejercicio del prepucio? Es el pediatra, el médico de atención primaria o el mismo especialista en urología. ¿Qué es lo que se le recomienda a los papás? Que empiecen a retraer el prepucio cada vez que cambian el pañal. Al retraer ese prepucio y hacer cierta fuerza de retracción, hace que ese elástico del prepucio se mantenga toda la vida. El elástico, y es más fácil hacerlo cuando el niño está pequeño porque las características de la piel son diferentes a que cuando el paciente o el niño crece. Ya es diferente un niño de 8 o 9 años a un niño recién nacido con prepucio. Entonces, doctor, cuando ya un papá o una mamá se topan que hay cierto problema de retracción del prepucio, es porque en algún momento no hicimos la práctica, no la tuvimos en algún momento de la infancia. Es que usualmente, Omar, no entiendo por qué, pero muchos cometimos el error de hacer la retracción del prepucio del chico recién nacido solamente cuando se bañaba en el baño, y es cuando más difícil es, porque hay que cuidar que no se trague el agüita, que no se le meta el agua a los oídos, y además de eso, con jabón tratar de retraer el prepucio es poco probable. En cambio, si nosotros cambiamos esa conducta de hacerlo cada vez que cambiamos el pañal, estamos haciendo ese ejercicio por lo menos 6, 7 veces al día. Claro. ¿Cómo debe ser esta retracción, doctor? ¿Hay que utilizar algún tipo de crema, por ejemplo? No, usualmente la retracción debe ser muy gentil, debe ser suave y debe ser aproximadamente por 15 a 20 segundos, donde hacemos una fuerza hacia exponer la uretra. La idea es ver la uretra e intentar, conforme pasa el tiempo, ir viendo cómo se va viendo el glande y vamos sacando el prepucio y se va abriendo. Eso tiene que hacerse cada
cada vez que cambiamos el pañal y por un tiempo aproximado de 15 a 20 segundos. Cuando usted habla de exponer la uretra, porque estaba imaginándome el glande, cuando usted habla de exponer la uretra es poder ver ese inicio de orificio que está en la punta del pene. Así es, Sí. así es. Doctor, ¿qué pasa cuando ya esta retracción no se logra de forma completa? ¿Ante qué problema estamos? Mira, sí hay problemas. Lo recomendable, Omar, es que si nosotros empezamos con esta conducta desde el principio de que el niño nace, no vamos a llegar a tener ninguna dificultad y lo vamos a llegar a hacer muy rápido. Esa retracción y esa exposición del glande completa, vamos a verla en cuestión de 2, 3 meses, ya va a estar completamente resuelto su situación. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esa conducta? Lo que sucede es que el menor va a crecer, el niño va a ir creciendo, así como crece el bebé, crece el pene. Y la diferencia del diámetro que existe entre el orificio y el glande va a hacerse cada vez mayor. Y por tanto ya vamos a llegar a tener un problema que nos llamamos fimosis, que esto es una dificultad para la retracción completa o parcial del prepucio. Incluso sé de diferentes niños, doctor, y quisiera saber si usted lo atiende en consulta con regularidad, que ya incluso presentan problemas para orinar porque está tan estrecho y el prepucio está prácticamente tan sellado que incluso hay complicaciones. ¿Esto puede presentarse? Sí, sí, señor. Podemos encontrar complicaciones como que se acumule restos de orina, que se acumulen restos de secreciones porque el prepucio es lubricado, entonces produce ciertas secreciones que deben de salir y deben de limpiarse. Si no se logra hacer esa retracción, las secreciones se empiezan a acumular y es lo que nosotros llamamos esmegma. Los papás lo que dicen es que parece que hay como un quiste, como un sebo, lo que le dicen a uno, y uno lo logra demostrar y es ese acúmulo de secreciones. Cuando los casos son más mayores, más problemas vamos a encontrar, van a haber irritabilidades, pueden haber infecciones locales o pueden haber incluso infecciones urinarias que pueden asociar los menores. ¿Tengo que asociar o puedo asociar una fimosis? Porque entonces ese papá, esa mamá nunca prácticamente atendió de manera correcta la retracción del prepucio. ¿O hay otras causas? En un gran porcentaje, Omar, tiene que ver con esa condición de que nosotros no trabajamos el prepucio desde que el niño nació. El resto puede ser asociado a que hizo una infección y después hizo una cicatrización y esa cicatrización no permitió ya la retracción. Es lo que nosotros decimos fimosis secundaria. Tengo una consulta de Paola Aguilar. Dice que el bebé tiene 2 años. Desde pequeño el doctor le dijo que no le corriera el prepucio porque a él le dolía. Incluso un día se le rompió un poquito. Desde allí, dice Paola, nunca más lo hice. Pero a veces cuando mi bebé va a orinar se le inflama exageradamente a tal punto que se le esconde el pene. ¿Qué debo hacer? Me preocupa mucho. Él tiene 2 años. Bueno, en este caso es todo lo contrario de lo que usted nos está explicando. Exacto. O sea, tenemos ya una complicación que probablemente no va a ser la ideal porque sí, hay una conducta de un grupo que incluso hemos escuchado colegas que hablan de que no se le haga absolutamente nada al niño durante la etapa de la infancia y que esperen a que sean grandes para que se retraiga eso. Probablemente eso va a ser muy traumático o va a tener muchos problemas antes. Por eso es que la conducta actual es de que se haga una limpieza y una retracción del prepucio desde el nacimiento y es como limpiar los oídos, hay que limpiarlos todos los días. Y si no los limpiamos se van a acumular secreciones y vamos a tener problemas. Cuando ya hace retracción cuesta, como en el caso de Paola, y también, repito, lo digo desde mi experiencia como papá de quien fue un niño hace 20 años. Exacto. Pero puedo recordar que estaba presentando mi hijo Daniel esos problemas para orinar y el doctor me dijo, Omar, le toca retraerle el prepucio y aquello fue, como usted bien lo mencionó, traumático para él, porque había que sostenerle los bracitos, doctor, y no sé, de repente uno no vaya ni como papá generar ese dolor, pero tal parecía que nos decían que hace 20 años esa era la alternativa, correr sí o sí el prepucio. Ahora quiero que usted me diga si estuve realmente equivocado de eso. Me imagino que estuvo mal orientado, porque una situación fue que eso se pudo haber evitado si hubiésemos empezado desde el nacimiento a hacer lo que estábamos sugiriendo. Pero una vez que se da esta situación, el tratar de forzar la piel para retraer y sacarlo de ese anillo puede más bien causar 2 problemas. Uno, que se rompa y que produzca dolor y que el niño pierda la confianza de ahí en adelante para siempre, porque no le permita tocar más el pene a papá o a mamá. Y lo otro es que pueden generar otro problema, que si yo lo retraigo y no lo devuelvo, queda con el pene estrangulado, con una patología que llamamos parafimosis y eso es una emergencia. El doctor Murcia nos enviaba una pantalla con señales de alarma
de cuando usted, papá o mamá, deben preocuparse por el prepucio. Aquí las tiene. Explíquemelo, doctor, porque quiero pasar a circuncisión también. Claro, Omar. Bueno, lo primero es que llegaríamos a estas señales de alarma si nosotros no cumplimos la recomendación de retraer el prepucio cada vez que limpiamos el pañal del niño. Estas adherencias pueden ser duras en la piel, que lo que hacen es que no permiten que el prepucio sea fácil de retraer. Pueden haber infecciones locales, enrojecimientos, irritaciones, el niño se queja de picazón, se anda agarrando el pene a cada rato, anda rascándose. Hay acúmulos de secreciones, que era lo que hablábamos, que es el esmegma, que usualmente los papás le refieren a uno, que es un sebo o algo blanco que se ve ahí acumulado y que no saben qué es. Puede haber mal olor porque estas secreciones se pueden infectar y pueden colonizarse de bacterias como el Staphylococcus aureus, y también puede haber dolor al orinar si hay rupturas del prepucio parciales que pueden generar ese ardor y dolor. Y también, como lo explicaba la mamá de la consulta anterior, que decía que había dificultad para vaciar la orina, entonces se hace como una bolsa primero en el prepucio, sí, y después sale la orina lentamente, y después, si eso no se corrige, vamos a tener infecciones urinarias en pacientes completamente sanos. ¿Cuál sería la guía de manejo correcta entonces, doctor, si el prepucio ya no se retrae y ocurre lo que yo le comenté en mi experiencia personal? Sí, bueno, primero dependiendo de la edad, Omar. Entre más temprano agarremos esto, mucho mejor pronóstico va a tener. La recomendación es primero consultar. Si hay un problema y vemos que hay un problema, consultamos con el médico general, el médico de atención primaria, con el pediatra o con el urólogo pediatra. Se va a hacer una evaluación, se va a ver la necesidad si hay que dar antibióticos, antiinflamatorios o alguna crema que ayude a recuperar el prepucio. Posteriormente se inicia con una crema que podríamos extendernos con esa crema que usualmente usamos, es esteroide, para que el elástico se logre volver a recuperar. Se puede utilizar de 6 a 8 semanas. Y si nosotros no vemos que hay una buena respuesta o vemos que persisten las complicaciones, pasaríamos al tema de retirar el prepucio, que sería circuncisión. Bueno, y justamente a eso iba también, doctor. Ya cuando entonces se han probado todas estas otras alternativas y no han funcionado, vamos a circuncisión. ¿En qué consiste? La circuncisión consiste en retirar ese exceso de piel que está cubriendo el glande y que está produciendo todos esos problemas que han conllevado a la consulta. Entonces, podemos ver que en esta imagen se ve un pene con circuncidado, donde vemos que no hay exceso de piel que cubra el glande. Entonces hay una exposición completa del glande y probablemente el orificio uretral está perfecto para que él pueda orinar y mantener sus genitales completamente limpios. ¿A qué edad, doctor, ya pueden pensar los padres o también incluso una persona adulta para realizarse una circuncisión? Bueno, Omar, lo ideal en niños es, uno puede poner edades de 0 años, o sea, del recién nacido a 2 años de edad. ¿Por qué nosotros decimos estas edades de 0 a 2 años? Porque el niño no sabe que tiene pene en esa edad, porque todo lo hace en su pañal y él no sabe para qué sirve el pene. Entonces, usualmente no hay ningún trauma por un procedimiento de este tipo ahí es donde uno, por lo menos, el niño no va a recordar que tuvo algún procedimiento quirúrgico. Sin embargo, la circuncisión se puede hacer a cualquier edad. E incluso nosotros como urólogos hacemos circuncisión en niños, en adultos y en adultos mayores incluso. Me gusta mucho que el doctor Murcia también nos enviaba las ventajas de si se aplica la circuncisión, pero en un recién nacido. Porque también hay diferencias en cuanto a la circuncisión en el recién nacido y en el adulto. Aquí tenemos primero una ventaja en el recién nacido. Sí, bueno, la ventaja primero es que no va a haber ese recuerdo, Omar. Lo otro es de que esta circuncisión se debería en recién nacido, damos un periodo de edad de 0 años, o sea, de recién nacido a 2 meses de edad. ¿Por qué? Porque utilizamos usualmente dispositivos plásticos que se colocan y estos se caen solos. Entonces, se utiliza una anestesia local, es más simple, es mucho más rápido y además de eso no se colocan suturas, por lo tanto la cicatrización es mucho más rápida. Usualmente el niño se le coloca el dispositivo, se le procede el dispositivo se termina cayendo en 15, 22 días y ya queda el pene como vimos en la primera imagen. ¿Qué sucedería si ocurre una circuncisión, pero ya en la vida adulta? Usted me lo responde después de la pausa, ¿le parece, doctor? Así es. Ya venimos, el doctor Osvaldo Murcia hablándonos de los beneficios de la circuncisión.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El urólogo infantil Osvaldo Murcia nos está hablando sobre los beneficios de la circuncisión y en qué momentos se deben aplicar, tanto para el niño, el doctor nos explicaba desde los 0 a los 2 años, y también nos enseñaba en la entrevista la importancia de retraer el prepucio cada vez que hay un cambio de pañal. Pero cuando esto no se logra y el prepucio ya comienza a tener un problema, entra la fimosis y entonces ya ahí hay que utilizar otras alternativas y una de ellas es la circuncisión. Nos fuimos a la pausa también hablando un poco de cómo sería la circuncisión en un adulto, a diferencia de lo que el doctor nos explicaba si fueran un niño. Aquí tienen la información que también me parece muy interesante, porque en un niño la anestesia es local, mientras que en un adulto, doctor, ya se hace en una sala de operaciones. Sí, mira, en un adulto, bueno, decimos niño adulto y adulto también ya joven, de ahí en adelante, los que tengan mayores de 2 meses de edad, ya tenemos que llevarlo a una sala de operaciones. De ahí, de 2 meses de edad, porque ya no tenemos dispositivos plásticos que nos permitan hacer el procedimiento fácil en el consultorio. Entonces hay que llevarlo a sala de operaciones. Se debe dar una anestesia general, que en el caso de niños se utiliza anestesista pediátrico, en el caso de adultos anestesista de adultos. La cirugía dura aproximadamente 1 hora y posteriormente hay que colocar unos hilos, hay que colocar unos puntos de sutura que en ocasiones molestan, hay que esperar a que se caigan esos hilos, usualmente van a durar de 15 a 22 días en retirarse, en caerse solos, y lo otro es que la cicatrización va a ser un poquito más lenta, entonces aproximadamente 8 semanas es lo que dura esa cicatrización. Doctor, he leído en el caso de la circuncisión en adultos que incluso el glande llega, y escuchaba este concepto, a tener cierta queratinización. Sí. ¿Qué significa esto en castellano? La queratinización es que, bueno, usualmente nosotros nuestra primera capa de la piel es queratina. Entonces, cuando nosotros tenemos glande, tenemos 2 pieles. Tenemos la piel del glande y tenemos la piel del prepucio. Entonces, usualmente esa piel del glande tiene poca queratina. Cuando quitamos el prepucio, esa piel del glande se hace más gruesa y se queratiniza, que significa que aumenta el grosor de esa queratina. Esto los pacientes lo pueden notar, en caso de adultos lo notan porque ven que el glande es un poquito ahora más seco, y lo otro que pasa es que también disminuye algún grado la sensibilidad, que es temporal. Posteriormente eso se corrige. Si disminuye la sensibilidad en el adulto, doctor, ¿esto podría representar algún beneficio para un eyaculador precoz, por ejemplo? En algunas ocasiones sí, Omar, se recomienda en algunas ocasiones esa circuncisión para disminuir sensibilidad. Sin embargo, no es el tratamiento de elección y no vamos a decir que todos los pacientes con algún problema de eyaculación precoz tienen que pasar por circuncisión. A nivel, ustedes como especialistas, ¿recomiendan la circuncisión pensando en que es más higiénico un pene circuncidado que uno sin circuncidar? Eso es una muy buena pregunta, Mari. Hay muchas respuestas y lo que pasa es que vamos a depender hasta de grupos etarios, de áreas geográficas, de otras cosas. En el caso nuestro, aquí en Costa Rica, nosotros recomendamos que si nosotros aprendemos a tener un excelente aseo de nuestro prepucio desde el nacimiento y hacemos esa retracción, cuando quitemos el pañal del menor, el niño va a seguir haciendo eso, entonces nunca va a haber mal olor, nunca va a haber secreciones y tampoco va a haber ningún problema con su retracción. Pero si eso esa conducta no se hace y tenemos complicaciones, que era los que hablábamos, dificultad para orinar, tenemos infecciones o hacemos adherencias o ya tenemos alguna patología asociada al problema como una malformación congénita o en adultos que pueden ser diabéticos, a ellos obviamente que sí se les va a recomendar la circuncisión. Sí. Doctor, le entendí muy bien cuando usted hablaba de fimosis en los niños, que es cuando ya el prepucio no se retrae. Pero un adulto que ya creció y que ya hizo su vida, ¿por qué razón podría presentar una fimosis? Las fimosis se pueden dar por infecciones locales. Usualmente la piel pierde esa elasticidad cada vez que hace una infección, entonces se hace una cicatriz y esa cicatriz ya no permite estirar, entonces cada vez esa cicatriz que la rompe para retraer el prepucio se va haciendo mayor y cada vez se va cerrando más y pueden llegar a ser un problema tan inflamatorio y tan importante como algo que se llama líquen escleroso. Entonces lo vemos en adultos que hacen líquen escleroso y el pene se cerró y entonces esos pacientes hay que circuncidarlos. Tengo una pregunta de Rebe Jiménez que dice, doctor, ¿qué tan importante es la circuncisión cuando hay reflujo urinario grado 4? El bebé tiene 1 año y 9 meses. Sí, el reflujo vesicoureteral es una malformación congénita de las vías urinarias superiores e inferiores donde lo que sucede es que la orina se devuelve, una vez que llega a la vejiga, se devuelve nuevamente hacia el riñón a través del uretero, porque el uretero no está en una posición adecuada. Entonces, en estos chicos, cuando tienen reflujo de ese tipo, probablemente ha tenido infecciones urinarias a repetición y si le hacemos un estudio mayor
que se llama gamografía, podemos encontrar cicatrices en el riñón. Si encontramos eso, el paciente probablemente hay que corregir el reflujo y hay que corregir la circuncisión. Hay que hacerle la circuncisión porque así vamos a evitar que existan bacterias que puedan pasar a la vía urinaria. María Padilla pregunta si en personas adultas de 40 años o más es posible la circuncisión. Sí. Cintia Marín, mi pediatra me indica que le tengo que bajar el pellejito como a la mitad del pene y le resulta que la de Levi's me dice que es hasta abajo. Lo ideal, y siempre va a ser así, tiene que ser hasta abajo. Tiene que pasar el surco o alano prepucial, que es la cabecita del glande. Hay que bajarla y tiene que, una vez que uno hace esa retracción, tiene que devolverlo y dejarlo en el estado de reposo, nunca dejarlo hacia atrás. Se da cuenta uno con el tema, ahora que lo presentamos, doctor, que es más frecuente de lo que uno imagina. Alejandra Brenes dice, mi hijo tiene el prepucio muy pegado, cada vez que lo baño lo subo con fuerza y le sangra. En un momento se le puso una bomba de sangre. ¿Cuáles son los cuidados? Lo primero es no hacerle fuerza. Si ya tiene un problema, dependiendo de la edad, no debería hacerlo más, mejor consultar, porque lo que está haciendo es más bien provocándole dolor y el niño cada vez va a querer evitar el problema. Entonces, no queremos perder la confianza del niño. Lo más importante es mejor consultar y ver si va a ocupar un procedimiento quirúrgico, porque no es normal que sangre, no es normal que se rompa, no es normal que duela. Dice Erika González que el chiquito tiene 4 años, doctor, y no se le ha corrido esa piel de la que usted habla y no es elástico. ¿Ya en este caso este niño aplica circuncisión? Necesita valorarse, como le explicamos, hacíamos las siguientes etapas. Hacemos una valoración, vemos si hay un problema importante, tratamos de ver si se puede corregir, Omar, con cremas tipo esteroide, y si eso no resuelve en un periodo de tiempo, habrá que considerar la circuncisión. Vamos a terminar con la consulta en video, doctor, de una mamá preocupada por su bebé de 10 meses. Muy buenos días. Buenos días. Mi hijo tiene 10 meses, pero su pene es sumamente pequeñito, entonces me ha costado hacerle lo del prepucio. Quería saber si eso es normal o cómo sería en ese caso. Muchas gracias, doctor. Bueno, importantísimo. Hay que ver al niño, hay que evaluarlo, porque también hay que tener cuidado. Siempre hay que hacer la retracción. Eso es importante y estarlo trabajando. Va a ser muy importante que tal vez pida ayuda por parte del personal médico cercano a su hogar, ya sea el personal del médico general, pero también hay contraindicaciones no de hacer la retracción, sino de la circuncisión, porque aquí entonces el tema es, entonces, si no lo logro retraer, lo circuncido. Bueno, hay contraindicaciones. Tenemos contraindicación, por ejemplo, un pene oculto, que es un pene que está metido dentro de la grasita del abdomen. Puede ser también un micropene, que es un pene pequeñito, o podemos tener otra patología que se llama megaprepucio, que más bien tienen exceso de piel de prepucio que no se logra bajar completamente. Entonces, esas son contraindicaciones y una más sería algún problema hemático que tenga el niño en la sangre que no nos permita hacer una cirugía. Doctor, muchas gracias. Ha sido un espacio bastante enriquecedor. Osvaldo Murcia es urólogo infantil. Usted lo puede localizar en el teléfono 2272-9638. ¿Verdad? 2272-9638 y el WhatsApp 8992-1322 y el Facebook Uromédicos. Allí usted encuentra a don Osvaldo Murcia. Recuerde repasar la entrevista en el Facebook de Buen Día dentro de un ratito. Gracias, doctor, nuevamente. Feliz jueves.